Damas y caballeros, cordial saludo, artistas constructores. Una bienvenida, vamos a hacer este proyecto juntos. Un acercamiento fuera tan amable. ¿A qué tema? Al tema de centros comerciales. Entonces, vamos a ver fichas técnicas de unos centros comerciales. ¿Qué tendremos que ver como referencia? Como lo es el centro comercial Palatino, como lo es el centro comercial La Colina. Tendremos fichas técnicas, observaremos procesos de construcción y cómo se aplica el paso a paso. ¿En qué? En los detalles arquitectónicos que hay que ver. Pues primero un resumen en general de una ficha técnica. ¿Cómo es lo que se puede ver? ¿Qué puede haber? Ahora, siguiente, proceso constructivo en un centro comercial, cómo es el paso a paso. Detalles arquitectónicos internos, detalles arquitectónicos en la fachada que se han empleado con materiales funcionales, sesiones funcionales, una sesión funcional, soluciones constructivas. ¿Cuáles son las soluciones constructivas que nos muestran? Cuarto, ideas tecnológicas, ideas de la tecnología y las intervenciones para modernizar las fachadas, que si un centro comercial se caracteriza por gastar mucha energía, entonces ¿por qué no poner paneles solares que ayuden al control de la energía? Es una experiencia que se presta al usuario. Hay una propuesta de una ubicación especial para un criterio de diseño, una propuesta de ubicación ideal. Si se piensa en centros comerciales, ¿cuál es esa propuesta de parcela? ¿Cuántos metros debe tener? Si se piensa que sea un centro comercial de 3 caras y cada cara de 300 metros, pues ¿qué tan grande es? No puede ser tan grande. Bueno, vamos a ver la propuesta, en dónde es la parcela y cuál es nuestro proceso constructivo y cuál es el proceso con la fachada. ¿Que por qué tenemos dos referencias, la fachada del centro comercial Palatino? ¿Que por qué tenemos otra característica con el centro comercial Parque La Colina? Hay entonces propuestas nuevas a partir de estos dos ejemplos. Dejo la pregunta, ¿qué hay que ver? El recorrido de los centros comerciales. ¿Qué hay que ver con esos pasillos? Pasillos que tienen como un núcleo donde está el ascensor. Planos esquemáticos. Queremos ver cómo es el plano planta por planta. Planta, primer piso. ¿Cuántos niveles tiene? ¿Cuánto espacio es de cada uno? Entonces eso está en la ficha técnica, supuestamente. Venga, ficha técnica. Vámonos primero a la séptima con 140. Centro Comercial Palatino con ustedes. 138 con séptima. Usaquén Cedritos. Es un centro comercial del barrio. Con ofertas de tiendas, sí. Plazoletas de comida, sí. Entre sus arrendatarios fuertes figura de la Olímpica. Metan a la Olímpica en un centro comercial a ver qué pasa. Preguntale a los de Palatino qué pasa con la Olímpica cuando se mete. O cualquiera diría Olímpica y Carulla. Métele la competencia a la Olímpica y métele la Carulla. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está por suceder con estas 12 marcas de grandes supermercados? Eso puede ser algo muy general del centro comercial palatino. Además de la forma como decoran las paredes. Le meten vitrales, le meten mucha información visual a las fachadas. Con colores muy abiertos, muy fuertes. Sin embargo, meten también tema de vegetal, tema de la naturaleza. Ahora, vamos al Parque Comercial La Colina. Concepto. Vamos a ver si es Parque La Colina o Mall 138. No. Parque Comercial La Colina. Oh. Concepto de parque. ¿Cuál es? Pues que esté todo lleno de plantas y de naturaleza por todas partes. Parque comercial con locales al aire libre. Puedes entender que hayan locales al aire libre. Que haya una plaza localizado en Colina Campestre, calle 136 con 138 sobre la Boyacá. Tiene ese factor. El 1 sobre la séptima, este sobre la Boyacá. Tiene una oferta diversa. Tiendas, restaurantes, cines.
le metiste cine, un formato de parque comercial. Entonces ya lo meten a uno en el parque. La idea de parque, colina, parque, campestre, parque, con 100 metros locales según su información pública. Son 100 locales. ¿Ves? Entonces son 100 locales en un parque. Entonces las fichas técnicas nos obligan a mirar áreas construidas. ¿Cuál es el área construida? Número de pisos, estructura y la memoria del cálculo. No están públicamente disponibles en cualquier fuente abierta. No. Es una información pública y allá se hacen observaciones en la web. ¿Sí? Si quieres puedo buscar planos y licencias urbanísticas en la oficina de planeación local. ¿Y para qué la oficina de planeación local? Para mirar las licencias urbanísticas, para mirar las fichas técnicas. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer en la oficina de planeación local? Mirar fichas técnicas, la licencia de urbanística. Ahora, eso por una parte muy legal. Ahora un proceso de construcción aplicado al centro comercial. ¿Qué vemos que hay en los centros comerciales como centro comercial? Que sirva para un proceso de construcción. ¿Cuáles son las fases? Ahora vas a hablar de en fases. Primera fase, estudio de factibilidad. Oye, ¿cómo te va con el estudio de factibilidad? El estudio de suelos. Estudio de suelos, estudio de tráfico. Ya sabes qué materiales usar si es estudio de tráfico. Análisis de un uso de suelo y normas urbanísticas que dice la POT. El POT. Depende de la zona en la que estés, porque ya están que hablando de la Boyacá que de la CEP. Eso es otro cuento. Ahora tenemos una información. Un entregable, por favor, tráeme ese entregable del informe geotécnico, del estudio de movilidad, estudio de impacto ambiental. Informe geotécnico, estudio de movilidad, estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿quién manda un anteproyecto? Manda pues tu anteproyecto con un diseño, por favor. Métele a tu diseño plantas generales. ¿Cómo son las ideas de plantas generales? ¿Cómo es la idea de volumetría? Métele volumetría, plantas y volumetría. Métele un análisis de emplazamiento. ¿Y cómo está ese análisis de emplazamiento, muchachos? El análisis de emplazamiento, ¿sí? ¿Qué hay que estimar en los costos preliminares? Entonces tenemos plantas, volumetría y análisis de emplazamiento. Estimación en los costos. Como anteproyecto. Y un entregable, por favor. Un anteproyecto. Pásame tu anteproyecto de lo que es tu centro comercial, joder. Bueno, entonces, ¿qué va en el anteproyecto? Plantas generales. 3 pisos, bueno. 3 caras de 300 metros, bueno. Volumetrías, análisis de emplazamiento y análisis de costo. Tocaría ver qué estrato es. ¿Cómo es el sistema de iluminación? Con ese sistema de iluminación usted ya gana, si lo tiene claro. Proyecto. Proyecto arquitectura. Con planos de planta. ¿Cómo son las plantas del primer piso? Es el plano del primer piso, la planta. Cortes. Fachada. Eso en cuanto a la arquitectura. Está básico, plano de planta. Hazme un plano de planta. Cortes y fachadas. Ahora pensando en la estructura. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos en una estructura que causan ese impacto? Una memoria de cálculos. ¿Qué cálculos están haciendo con esas estructuras? ¿Que le quieres meter cerchas en las cubiertas? No, que la sensación que haya una cercha. Unas cuantas. Hay que instalar entonces electricidad. Sí. Hay que instalar redes de drenaje. Sí. ¿Y cuáles son los acabados? Y los estudios de topografía. Estudios de topografía, instalación eléctrica, redes, sistema de luz. Bueno, hay una licencia, el concepto de curaduría. ¿Dónde está la licencia de la curaduría? ¿Dónde está la licencia de construcción? Bueno, muéstrame el paquete de planos con sus especificaciones, sus memorias de cálculos. Y luego, eso va por allá, pero el tema legal, concepto de curaduría, ¿cuál es el concepto que ha emitido la curaduría? La licencia de construcción. Ahora las licitaciones y la contratación, seleccionamos a un buen contratista general
o más bien a un contratista por especialidad. Veamos. Señor contratista, ¿usted va a ser un contratista general o un contratista por especialidad? Especialidad en zonas comerciales. Okay. Hay un contrato. ¿Sí? ¿Cuál es el cronograma del contrato? Bueno, pase el cronograma del contrato, a ver. Bueno, vamos, siguiente paso, a una obra de ejecución. ¿Qué contiene la obra de ejecución, muchachos? Lo primero que todo, preparación. Preparación para un buen cerramiento, un centro comercial con un buen cerramiento. Porque nos invita a la intimidad, a lo íntimo, pero es a la vez público. Acometidos provisionales, un acometido provisional. Desmontes, un desmonte. Eso en preparación, cerramientos, acometidas provisionales y desmontes. El desmonte, que quede fácil un desmonte. Cerramiento, pensando en desmontes fáciles. Bueno, hay una cimentación. ¿Cómo va a ser esa cimentación siendo que es una zona de mucho tráfico? Cimentación con zapatas aisladas, uno. Entonces, ¿cómo va el proceso de construcción con zapatas aisladas, con losa, o con pilotes, según la geotecnia? ¿Cómo es el proceso de cimentación? Mira que cómo es el proceso de cimentación con pilotes para un centro comercial de 3 niveles. Pues tenemos que el proceso de la cimentación con pilotes para un centro comercial de 3 niveles implica varias etapas. Primera etapa, se realiza un estudio geotécnico. Oye, estudio geotécnico, ¿cómo te va? Para entender el suelo, gracias. Estudio geotécnico para entender el suelo. Y además determinamos un diseño de pilotes. Métele pilote a esta vaina. ¿Cómo es el diseño de pilotes? Luego se procede a la instalación de los pilotes mediante un hincado, mediante una perforación, mediante un atornillado. Después de esta instalación de pilotes que llevan hincado, perforación y atornillado, se construyen los dados y cabezales. Métele cabezales, que son elementos de hormigón que soportas, esos elementos que se soportan, y distribuye las cargas de los pilotes. Oye, que si por favor distribuye las cargas de estos pilotes. Gracias, cabezal. Que si el cabezal por favor cumple con que con distribuir las cargas de estos pilotes. Finalmente se realizan pruebas de carga para verificar la capacidad portante, que si se van a ver las cargas y se van a verificar las capacidades portantes y la estabilidad del sistema de cimentación. Métele al estudio geotécnico. Oye, preparador de estudios geotécnicos, muéstranos tu diseño. Estudio de suelos, se realiza análisis de suelo para determinar capacidad portante. Cuando hablas de capacidad portante, también debes pensar en la profundidad necesaria y el tipo de suelo. ¿Qué tipo de suelo hay acá, muchachos? Yo no sé qué tipo de suelos hay acá. Entonces, que hay cimentaciones en concreto, pensando en superficies profundas. Las cimentaciones profundas. Bueno, interesante. ¿Podemos analizar esto? Claro que sí. Además de querer conocer que las cimentaciones profundas, conformadas por algunos elementos, queremos conocer la profundidad necesaria y el tipo de suelo que se necesita. Bueno, y además, ahora como estamos hablando de los pilotes y los cabezales, muéstranos el diseño. Con los resultados de estos estudios de diseño, métele qué diámetro se necesitan, qué longitud se necesitan, qué disposición de pilotes se necesitan, así como cuál es la estructura superior que los va a conectar, muchachos. ¿Qué estructura? Entonces, nos vamos a la instalación de pilotes con cabezales. ¡Ey, cabezal, métele el pilote! ¿Qué pasa contigo, cabezal, que no le metes el pilote? Hay una preparación. Sí, señor, se limpia y se nivela el terreno.
Se limpia y se nivela el terreno para asegurar una base estable. Vamos a asegurar la base estable para la instalación de pilotes. Vamos a estar perforando. Con el pilote mete la perforación o hincado, dependiendo del diseño y dependiendo del tipo del suelo. Tipo de suelo se pueden usar diferentes métodos. Hay un pilote perforado, sí. El pilote perforado. ¿Dónde está el pilote perforado? Entonces este pilote perforado va a estar excavando la tierra. En algunos casos se usa una camisa metálica. Métele camisa metálica para evitar que las paredes se derrumben. Bueno, entonces un pilote perforado tiene camisa metálica para que las paredes, para evitar que esas paredes se derrumban. Se hormigonéate, oye, hormigonéate, se hormigonan y se retira la camisa de metálica. Se usan lodos bentoníticos, un lodo bentonítico, con el ico como sostenimiento, lodo bentonítico. Se usan lodos, el lodo bentonítico. Vamos a seguir con los pilotes perforados. Ahora tenemos pilotes también que pueden ser hincados. Se hincan pilotes prefabricados. Que ese pilote va a ser metálico. Métele el pilote metálico. Métele el pilote de hormigón. Métele ese pilote metálico. Métele ese hormigón en el suelo hasta alcanzar la profundidad y la resistencia que se necesitan. Queremos entonces pilotes perforados para excavar el terreno, para hallar hasta dónde va la profundidad y la resistencia que se necesitan. Tenemos pilotes atornillados. ¿Se utilizan para qué estos atornillados? Se van a utilizar para suelos con características específicas. Ahora, ¿qué más hacemos, muchachos? La construcción de dados o cabezales. Una vez instalados estos pilotes, se construyen dados, que son elementos de hormigón armado de gran rigidez. Métele los dados, métele los cabezales a este pilote. ¡Ey, cabezal! ¿Qué pasa que no metes este pilote metálico? Métele camisa metálica. Una vez instalado el pilote, métele los cabezales, que son elementos de hormigón armado. Estos dados, estos cabezales distribuyen y concentran las cargas de las columnas. Las cargas de las columnas de la estructura y se transmiten a los grupos de los pilotes que están debajo. Tenemos entonces cabezales que distribuyen cargas en las columnas de la estructura. Columnas de la estructura que se transmiten entonces a los pilotes. Que los cabezales concentran las cargas de las columnas de la estructura. Entonces, ¿qué se están pensando? ¿Cuáles van a ser las cargas que van a llevar las columnas de la estructura? Se transmiten estos a los grupos de pilotes que se encuentran debajo. Ahora, vamos a hacer pruebas. Hey, ¿tú qué metiste esos pilotes metálicos? Ahora, le puso la camisa metálica. Ahora sabemos la profundidad. Ahora sabemos la resistencia que se necesitan. ¿Cuál es la prueba? Se realizan pruebas de carga. Vamos a probar pruebas de carga para las columnas. En algunos pilotes para confirmar qué es su capacidad portante. ¿Cuál es su capacidad portante? Métele el pilote a ver cuál es su capacidad portante de la columna. Oye, columna, ¿cuál va a ser tu capacidad portante para 3 niveles? Para un centro comercial de 3 niveles. Es la especificada por el diseño, entonces depende del diseño. Y garantizas la seguridad. Garantiza la estabilidad de la estructura a largo plazo. Hay que meterle seguridad a este hueco, a este pilote. Se necesita mayor estabilidad para soportar la estructura de todo un centro comercial. Entonces, es fundamental supervisar fases. Primera fase, ya está conectando los pilotes. Qué bueno, ya va el proceso asegurado. Se buscan cumplir normativas. Se busca mirar capacidad portante de las columnas. Se busca mirar calidad de cimentación. ¿Cómo va la calidad de cimentación? ¿Cómo va la capacidad portante de las columnas?
Oye, columna, ¿cómo está tu capacidad portante? Pregúntale a este que mete siempre el pilote. A ver si metió bien el pilote hasta el fondo. Para que se sepa la especificidad y que se garantice la seguridad de la estructura. ¿Por qué se usan pilotes? Suelos débiles. Aquí veo suelos débiles. Métele pilote, porque aquí veo suelos débiles. Permites entonces alcanzar estratos de suelo más profundos. Permites entonces resistir cuando el suelo superficial sea débil o poco fiable. Toca ver si el suelo débil. Evitas asentamientos. Vamos a ayudar a controlar los asentamientos de la estructura, tanto absolutos como diferentes, asegurando la estabilidad. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la cimentación sobre pilotes? Etapa de la realización de un pilote, dijiste, etapa 1, que preparar el suelo en el contenedor. Etapa 2, colocar la impresora sobre el lugar de la realización del pilote. Etapa 3, montar el tapón y presionar contra el suelo. Etapa 4, sumergir el taladro. Etapa 5, desconectar el taladro y el tapón y chao. No, mentiras. Eso no es tan así, pero está chistoso. ¿Cómo se instalan los pilotes de una cimentación en una cimentación? Para instalar la cimentación con pilotes, primero se debe hacer ¿qué? Un estudio de suelo. ¿Qué pasa con un estudio de suelo? Para determinar ¿qué? Pues la profundidad y el diámetro de estos pilotes. Que si son para 3 niveles, que cada nivel de 6 metros de altura. Luego se hace un agujero en el suelo con una máquina especializada. Se introduce el pilote en la tierra débil y se hunde hasta la profundidad adecuada. Hasta que gritan ¡ay! No, mentiras. ¿Cuáles son los 3 tipos de cimentación? Aquí tenemos tipos de cimentación. Cimientos superficiales. Cimiento ciclópeo. Cimientos de hormigón. Cualquiera diría, métele cimientos de hormigón. ¿Qué has pensado con esa capacidad de cimientos? Cimientos de hormigón, porque el cimiento superficial es superficial. Cimiento ciclópeo, pues no entiendo. Más el de hormigón, sí me gusta. ¿Cuál es el precio de cimentación por pilotes? ¿Cuál es ese precio? Que le vas a meter cimentación por pilotes. ¿Cuáles son los precios? Eso tengo que hablar con los europeos, porque van a traer losas de hormigón. ¿Cimentación? Bueno, no, entonces ese es el caso de la cimentación superficial. En dado caso quieres hablar de una cimentación superficial. ¿Por qué? Porque ahí van losas de hormigón, entonces vas a hablar de losas. También tenemos cimentación profunda con pilotes. Esto, el metro cuadrado, ¿cómo está? Ahora quieres saber cómo están. Cimentación profunda con pilotes, metro cuadrado. Cimentación profunda. Con pilotes. ¿Cuánto cuesta? Metro cuadrado. Pues el costo de un mantenimiento de estos depende, porque pueden ser pilotes que toca hacerle un mantenimiento de 10 años, cada 10 años. Pues toca ver, muchachos, cómo va todo esto. ¿Cuánto cuesta hacer una cimentación sobre pilotes? Diversos factores pueden influir significativamente en esta elección de las soluciones pilotaje, influyendo así en el costo total, en la eficacia. Con estos costos se oscilan entre 2.500 7.000 libras esterlinas para un proyecto típico de pilotaje. Tarifas que pueden ser 150 o 200 libras esterlinas por metro. Entonces, ¿cuánto puede ser esto? Una conversión. Libras esterlinas. ¿Por qué en libras esterlinas? ¿Qué es la vaina?
porque tenían que pensar en libras esterlinas. Que entonces van 150 a 200 libras esterlinas está en 10 millones. Que si le vas a meter por metro cuadrado pilotes, cimentación profunda, pues acá dice que hay 10 millones por metro cuadrado. ¿Ustedes creen que hacerle pilotaje con cimentación profunda, entonces que el metro cuadrado está por 10 millones, está costando 10 millones el metro cuadrado? Pues vamos a ver, ese es un supuesto. ¿Será que cuando uno hace una cimentación profunda, los pilotajes, el tema de pilotes, por metro cuadrado está en 10 millones? Pues eso parece, pero en otros países están así, pero eso es lo que traduce en pesos colombianos. ¿Cuánto se cobra por metro cuadrado en la cimentación? Oye, mira, el precio de la cimentación varía considerablemente por metro cuadrado, oscilando entre 75 euros, 180 en Europa, también 150 a 300 metro cuadrado, pero cimentaciones profundas 80 y 150 euros. Eso en Europa. Si en Europa está entre 80 y 150 euros por metro cuadrado, en Colombia el precio puede variar. Pero se reportan costos que varían desde los 150 a 300 euros por metro cuadrado. 150 a 300 metros para una cimentación profunda y 80 euros por metro cuadrado para cimentaciones superficiales, como lo son. ¿Cuáles son las? ¿Le vas a meter cimentación superficial? Pues estas son las losas. Pero si haces cimentación profunda, estos son los pilotes. Entonces, ¿qué factores vas a tener en cuenta? En el momento de cómo el tipo de la cimentación va a ser directo o va a ser indirecta, la cimentación directa o indirecta, las condiciones del terreno que ameritan, los materiales que vas a usar, cuáles van a ser. La mano de obra y la ubicación geográfica influyen directamente en el precio final. Entonces, que 80 por metro cuadrado. ¿Qué pensáis vosotros? 80 euros. Tráeme los euros. Entonces, 150 euros. Son 687.000 pesos. Pues digamos que puede ser entre 687.000 o puede ser entre pues 1.375.000. Más bien 1.375.000 el tema de cimentación profunda. Por metro cuadrado. Un metro cuadrado, métele 1.400.000, digamos. Pues eso estamos viendo. Que el metro cuadrado está en 1.400.000. Mira, el costo de instalación de pilotes, pero dice para muelles, ¿no? Está entre 4 millones y 25 millones. Es que es un costo de 4 millones hasta 25. Con un promedio, no, esto está entre 11 millones. El tema de instalar pilotes va con 11 millones. El pilote, entonces acuérdate de los pilotes, con el 11 millones. Para la mayoría de los muelles residenciales, los precios varían según la cantidad de pilotes. ¿Cuántos pilotes? Material, condiciones de terreno. ¿Cuánto cuesta instalar pilotes para muelles? Bueno, esa es una pregunta, pero muelles, ¿por qué? ¿Qué son las cimentaciones profundas por pilotes? Te hablamos de pilotes en cimentaciones profundas, porque si no son profundas sino superficiales se hablan de losas. Claro. Entonces nos vamos con pilotes en la cimentación profunda. Tienen el objetivo de introducir en el terreno unos elementos verticales. ¿De qué? Hormigón armado, sí, acero, sí, o madera, mediante la técnica del hincado o el método de la perforación. Sí, muy bien, muchachos, me gusta. ¿Cuánto cuesta la cimentación por metro cuadrado? Ahora el tema de cimentación en Colombia. El precio puede variar. Se reporta un costo que varía desde los 150 a 300 euros por metro cuadrado. Las cimentaciones que te hablamos son de
cimentación profunda. Y 150 y 300 profunda, pero 80 si son cimentaciones superficiales con losa. Hay que pensar factores como lo es, qué tipo de cimentación quieres, directo o indirecto. ¿Cuáles son las condiciones de terreno de esa zona? Es una zona débil. Los materiales y la mano de obra, ¿cómo va a ser? Debe ser una mano de obra calificada. Bueno, ¿cómo saber cuánto cobrar por metro cuadrado? Calcula el costo total de los materiales, mano de obra, divídelo por la cantidad total de metros cuadrados del proyecto. Para obtener un precio de metro cuadrado que cubra los gastos y genere ganancia, debes considerar dificultad de trabajo. Debes considerar tipos de materiales y gastos directos e indirectos. ¿Listo? Para ajustar el precio final. Para ajustar un precio final, para asegurar la rentabilidad. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos paso a paso. Vamos a calcular el cobro para un metro cuadrado. Entonces, el cobro de metros cuadrados. Vamos a calcular qué materiales hay. Determinamos cuánto cuestan todos los materiales. Sí, para el trabajo. ¿Cuánto es el metro cuadrado? En pintura, en piso, en repello. Esto es otro tema. Vamos a calcular qué cobramos por metro cuadrado. Entonces vamos a calcular costos de materiales. Sí. Cuéntanos cuánto cuestan los materiales para el trabajo, como es la pintura, el piso, el repello. Cuéntanos cuánto hay que calcular por la mano de obra. Entonces, mano de obra, determina tu ingreso diario deseado, divídelo entre los días a la semana para obtener un ingreso diario. Toca pensar ingreso diario. Divídelo en el ingreso diario para el rendimiento diario en metros cuadrados. ¿Cómo va a ser ese trabajo en metros cuadrados? Para entonces obtener un precio en metro cuadrado. Determina el rendimiento por metro cuadrado. Si averigua cuántos metros cuadrados, suma los costos, sumamos todo, más mano de obra y consideramos factores de qué dificultad es la del trabajo. ¿Cómo la dificultad del trabajo? Gastos indirectos, como lo es el traslado, el desgaste de las herramientas. Añadimos un porcentaje de ganancias para obtener el precio final. Añadimos un porcentaje de ganancia. ¿Y cuál es el porcentaje de ganancia que se espera para cobrar? Perfecto. Entonces, hay un ejemplo. Materiales, ¿cuánto? Vamos a gastar un galón de pintura, cuesta 100.000, rinde para 20 metros cuadrados a 2 manos. Bueno, materiales, costos de material. Sí, 100.000 pesos. Mano de obra, si tu ingreso es de 100 y rindes 10 metros cuadrados al día, cobrarás 10.000 por metro cuadrado. Costos totales, material, mano de obra, metros cuadrados. Entonces, finalmente consideramos algo extra. El costo directo agrega un monto adicional. Métele al costo directo traslados y herramientas así. ¿Cuánto cuesta reforzar los cimientos? Para un dado caso en que toque reforzar cimientos. ¿Qué profundidad deben tener los pilotes? Esto es lo que yo quiero saber. La profundidad debe superar al menos 7 diámetros, con un mínimo de 5 metros. 7 diámetros, con un mínimo 5 metros. La cota prevista para la punta de los pilotes, el efecto provocado en el caso de grupos de pilotes, puede llevar a incrementar la recomendación precedente, pues tocaría ver, oye, ¿cuánto metemos este pilote si se piensa en 3 niveles? Bueno, acá nos pueden decir, ¿cuánto es la profundidad de tener una zapata para 3 pisos? Bueno, interesante, muchachos. ¿Cuánto de profundidad debe tener una zapata para 3 pisos? ¿Cuánta varilla se necesita para la columna de 3 pisos? ¿Es posible construir una casa de 3 pisos? ¿Qué distancia debe haber entre pilotes? Entonces, como pensamos, ¿cuánto es la profundidad
para 3 pisos, entonces hay que pensar, primero, antes de hablar de pilotes, nos vamos a ir a hablar de las zapatas. La profundidad de las zapatas, para, en este caso, un ejemplo de una casa. Puede variar, pero la profundidad mínima, debe haber una profundidad mínima, debe ser la de 1,0 m o 1,2 metros. 1,2 metros, es decir, 3,3 o 4 pies. Piensa en 4 pies. Sin embargo, este valor es aproximado y es crucial, están hablando de la zapata, que la profundidad sea determinada por el ingeniero civil. Ingeniero civil! Vení, usted es civil. Sí. ¿Cuánto se necesita meter el pilote metálico para 3 niveles? Un centro comercial de 3 niveles. O estructuras que se necesitan tras un estudio de suelo. Vamos a hacer estudio de suelo para mirar qué estructura se necesita para asegurar la cimentación, para asegurar un soporte adecuado para el peso de la construcción, para que la columna lleve las cargas. ¿Cómo está tu capacidad de portabilidad de columna? Pues vas para 3 niveles superiores. 3 niveles superiores dijiste, sí. Entonces, ¿qué factores influyen? No en este caso de piloto, sino ahora la zapata. ¿Qué tipo de suelo tiene la resistencia? ¿Qué tipo de capacidad tiene de carga del suelo para saber qué tan profunda debe ser la zapata? ¿Qué resistencia y qué capacidad del suelo? Además, tipo de carga. La cantidad de peso que la zapata debe soportar influye directamente en su tamaño. ¿Qué tamaño va a tener la zapata para 3 niveles? ¿Y qué profundidad? Entonces la zapata me le hace la forma para 3 niveles. Entonces, que si por favor diseñar una zapata para una estructura de 3 niveles. La forma de una zapata. Entonces luego veremos cómo es la forma de la zapata para estas edificaciones de 3 niveles. La cantidad de peso que la zapata debe soportar influye en qué tamaño debe tener, qué cargas debe tener, qué factores adicionales debe tener. El peso de los balcones, sí. El peso de las escaleras, el tipo de estructura, si es un hormigón o si es metálico. Ahora sigamos, normativas. Los códigos de construcción y las normatividades municipales que hablan al respecto, que dictan las profundidades. ¿Cuáles son los requisitos para las cimentaciones? Vete a la normatividad de las cimentaciones. Hay un diseño profesional, sí. Es indispensable que un ingeniero estructural ingeniero civil, gracias. Ya vamos a saber cómo se hace esto. Ahora queremos saber qué dice el ingeniero estructural o un experto en cimentación que realice un estudio de suelo. ¡Ey! Señor ingeniero estructural, hágame el estudio de suelo. 1. Diséñame cimentaciones basándote en el proyecto arquitectónico que te voy a mostrar. Las condiciones específicas del sitio. Actúa como ingeniero estructural. Diséñame cimentaciones. Actúa como ingeniero estructural. Diséñame cimentaciones para el proyecto arquitectónico de un centro comercial que tiene 3 niveles, tiene 3 caras en forma de triángulo y cada cara mide 300 metros cuadrados. Listo, entonces ahí ponemos
al ingeniero estructural a hacer sus estudios. Oye, gracias, ingeniero. Para todo esto es que te necesitamos. Cimentaciones, sí. Entonces ya está resuelto el estudio de suelos por el ingeniero. Hazme un estudio de suelos. Vale. Un estudio de suelos para este proyecto. Que se va a ubicar. ¿Ubicar dónde? Sobre la avenida principal 19 con 138. ¡Ta! Listo, que es un parque. Listo. Se fue ahí. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de la forma de una zapata? Bueno, para el supuesto de hacer una zapata. Perfecto, te voy a dar un diseño que habla de la forma que debe tener la zapata y su funcionalidad aproximada. Una zapata aislada para una estructura de 3 niveles. Haré suposiciones razonables. Presentaré cálculos paso a paso. Entonces, vamos. Primero, vamos a calcular la zapata. Sí, hay una estructura. Sí. 3 niveles dijiste, 3 entrepisos dijiste entonces. Si hay 3 niveles, meteré 3 entrepisos. Me haces el favor. El entrepiso, que también va a estar soportados por una columna. La columna también soporta los entrepisos. Son 3 niveles. 3 entrepisos. Hay una altura de piso, no relevante para cargas. Cada piso transfiere carga vertical. ¿Cargas por piso? Sí. Hay cargas muertas, cargas vivas. Y lo vamos a ver. 5 kN por metro cuadrado. Por metro cuadrado, 5 kN. Esto es estructura más acabados. Carga muerta, 5 kN metro cuadrado. Carga viva, 2 kN por metro cuadrado. Entonces tenemos cargas muertas 5 y carga viva 2. Ahora tenemos una área tributaria. Tributaria de la columna. Vamos a hacer entonces una área tributaria de columna de 5 metros por 5 metros. ¿Listo? Entonces 25 metros. 25 metros, una típica área de columna. 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados. Hay una capacidad de carga permitible que se permite en este terreno. Sí, entonces ¿cuál es la capacidad de carga que se permite justo en este terreno? Debe ser buena. Entonces, si es buena, pues debe tener 200 kN. 200 kN por metro cuadrado. Si tiene una carga permitida en el terreno, debe ser buena. Debe ser de 200 kN por metro cuadrado. Ahora, siguiente, ya dejamos los kN metro cuadrado. Que por favor sea de 200 para que tenga un chulo. Ahora vamos a un coeficiente. Vamos a combinar cargas. 1.2 más 1.6. Esta es la norma que dice la normatividad del comportamiento de las cargas. Norma típica de comportamiento. 1.2 G más 1.6 Q. Entonces vamos a sumar la G con la Q. Listo. Se añade un 10% conservador por efectos de excentricidad. A usted se le va a añadir 10% por efecto de esa excentricidad. Para temas del sismo. Entonces, es importante el cálculo orientado para construir un estudio geotécnico. Hay un cálculo. Muy bien, entonces vamos por paso a paso. Hay cargas por piso sobre columna. Sí, cargas por piso. Vamos con la letra G. Cargas por piso. Piso sobre la columna. Hay un piso sobre la columna. Pin, 5 kN por 25 metros cuadrados. 5 por 25, 125 kN. Esto es cargas por piso sobre columna. Ahora tenemos Q por piso sobre la columna. Entonces 2 por 25, esto es 50 kN. Entonces la Q igual a 50 kN. La G igual a 125 kN. G 125. Q sí, 50. Ahora
Estas son cargas por piso sobre la columna, pero hay otras que son cargas totales, sin factor. Cargas totales 3 pisos. G tenemos que es 125. G 125. 3 pisos por 3. G 125 por 3. 375 kN. Q 50 por 3. 150 kN en la Q. Cargas verticales tantas, no factorizadas. Cargas verticales no factorizadas. 375 más 150 en total. Cargas verticales no factorizadas. Las cargas verticales van por 525 kN. Entonces, teniendo estos datos, cargas verticales, 525 kN. Ahora combinamos con las que sí son factorizadas. Ajustamos conservador por excentricidad. Ajustale el tema de la excentricidad. Entonces le ajustaste el tema por excentricidad e imperfecciones. Sí, entonces multiplícale 1 por 10 por si acaso. A esto se le multiplica 1 por 10 porque se habla de unas posibles imperfecciones. Queda 759 kN de 525 kN. 759 kN. Esto es para ajustar las imperfecciones. Ahora vamos. Área de zapata requerida. Área de zapata. Área. Queremos que sea 3800 metros cuadrados. Bueno. También podemos pensar entonces en redondear a 2 metros. El tamaño de la zapata va a ser de 2 metros. Por lado de 2 metros. 2 metros por 2,25. ¿Me entiendes? Una zapata de 2 metros por 2,25. Forma de zapata de 2 por 2,25. Esa es la forma del tamaño. Forma de tamaño de zapatas. Es que cada una es de 2,25. Cada una. Bueno, eso es una cosa. Pero ahora vamos a ver la forma que nos recomienda. La zapata aislada, cuadrada o rectangular. Si es una planta cuadrada, bueno, vista en alzado, hay un espesor uniforme en el centro y hay con aligeramiento lateral o pendiente hacia los bordes, tal vez que sea una zapata cuadrada. Para entonces, forma tipo tronco o de pirámide invertida para ahorrar hormigón y transmitir esfuerzos al terreno. ¿Qué decís vosotros? Una zapata con espesor uniforme en el centro, un zócalo, con aligeramiento lateral, pendiente hacia bordes, zanjas inclinadas. Forma tipo tronco de pirámide, es una tipo tronco de pirámide invertida. Para ahorrar hormigón, entonces mírame, esta forma de la zapata puede ser rectangular o cuadrada, o puede ser como una pirámide invertida para ahorrar hormigón. Vamos a ahorrar hormigón. Bueno, entonces la forma debe ser como pirámide invertida. Pirámide invertida. Dimensiones de. Entonces en la zapata también tenemos zapata prismática. Sí. Con talud. Tipo frustrum piramidal, espesor central mayor bajo la columna. Bueno, estéticamente constructivamente eficiente. Es esta zapata prismática. O también tenemos zapata aislada. Esta es forma rectangular, que va con vigas de arriostramiento. ¿Qué prefieres tú? ¿Una zapata prismática? ¿O prefieres una zapata aislada, que es de forma rectangular, pero estas van con vigas de arriostramiento? Entonces pensá, si columnas próximas, ¿cuál es la diferencia entre una zapata prismática? ¿Cuál es la zapata aislada, pero con vigas de arriostramiento? Si columnas próximas, considerar combinadas o en zapata corrida. Entonces, qué interesante. ¿Cuál es la diferencia? Diferencia entre zapata
prismática y zapata rectangular que va con arriostramiento en vigas. Por ejemplo, te explico, ingeniero estructural, que cuál es mejor para mi proyecto, zapata prismática o zapata rectangular con arriostramiento en vigas de cimentación. Zapata prismática. Generalmente, forma prismática. Sí. Función, transmite la carga de la columna directamente al terreno. ¿Entendés? ¿Qué características tiene? Se dimensiona una planta según la carga de la columna. Se dimensiona la planta según la carga de la columna. ¿Qué carga de la columna tiene? Y según la capacidad del portante del suelo. ¿Cuál es la capacidad portante del suelo? Toca preguntar, oye, ingeniero civil. Oye, civil, ¿qué capacidad portante tiene este suelo? Entonces, vamos a ver el espesor suficiente para resistir cortantes punzonantes y flexión bidireccional. Vamos a ver de qué manera esta zapata aislada, cuando las columnas están suficientemente separadas, ¿qué pasa con la zapata aislada? Vamos a trabajar independientemente cada zapata. Bueno, independientemente cada zapata. Hay una aplicación, sí, en los edificios con suelos firmes. Hay una columna separada de 2,5 metros, 2,500. Y donde los asentamientos diferenciales no sean un gran riesgo. Entonces tenemos zapata prismática, pero tenemos las rectangulares que traen el arriostramiento en vigas. Entonces, venga, zapata rectangular conectada con otras mediante vigas de arriostramiento en cimentación, como que arriostra el miento. Arriostramiento en cimentación. Hay una función muy interesante, sí. Además de transmitir la carga del suelo, transmites carga al suelo, transmite carga al suelo. También trabaja solidariamente con otras zapatas gracias a las vigas de amarre. Mírame lo que trae este de arriostramiento en vigas, que trabaja con las otras zapatas gracias a las vigas, columnas no, vigas de amarre. Se amarran a las vigas de amarre. Bueno, entonces, las vigas de arriostramiento con ustedes, zapatas con vigas de arriostramiento, amarran zapatas contiguas, se amarran las zapatas contiguas gracias a las vigas de arriostramiento, sí. Se distribuyen bien las cargas y se limitan desplazamientos horizontales. Sí, nos gusta esa vaina. Por favor, arriostramiento en vigas, ¿para qué? Para que las zapatas contiguas estén amarradas. Se emplean donde hay riesgo de asentamiento. Suelos heterogéneos. Este suelo es heterogéneo. Mira que si tenemos suelo heterogéneo, ¿qué hacemos? Métele arriostramiento en vigas para que las zapatas estén amarraditas y se distribuyan bien las cargas. Es que es un suelo heterogéneo. ¿Me entendés? También para el tema del sismo o cargas horizontales, las vigas transmiten el esfuerzo y aumentan la rigidez. Transmiten esfuerzo, aumentan rigidez. Entonces, ¿se quiere garantizar una alineación de columnas y estabilidad de muros? Sí, si quieres garantizar entonces una buena alineación de columnas y estabilidad de muros, pues que por favor métele zapatas rectangulares con arriostramiento en vigas, que si de pronto de una vez solucionas si el suelo es heterogéneo. También se usa cuando las zapatas están cerca de la medianera o linderos y no pueden ser centradas. El arriostramiento equilibra excentricidades. Que está usted muy excéntrico. Métale a este un arriostramiento de zapatas para que todas las zapatas estén bien amarradas. Que este padece de excentricidades. Métele a este un arriostramiento para que todas las zapatas estén bien amarradas. Está simpático el chiste. Ahora sigamos. Hay una aplicación de edificios en zonas sísmicas. Proyectos columnas próximas. 2,5 metros, por favor. De 2,5 metros a 4. ¿Por qué? Porque es zona sísmica, entonces las columnas van de 2,5 a 4. También hay cimentaciones con riesgos de asentamiento diferenciales. Entonces,
Tenemos la zapata prismática aislada, trabaja independientemente, transmite carga puntual directamente al terreno. Tenemos zapata rectangular con vigas de arrastramiento, trabaja solidariamente con otras zapatas, transmitiendo cargas verticales. Horizontales, reduciendo un riesgo de giro, asentamientos diferenciales, más rígidas como sistema. Bueno, me gusta la zapata así. Por favor, un croquis. Sí. Croquis. ¿Quieres que te haga un croquis comparativo? Sí, para que veas claramente las diferentes constructivas. Sí. Esta es una solución constructiva que nos gusta. Una infografía. Perfecto. El tema de las soluciones constructivas con las zapatas. ¿De cómo van a ir? Dependiendo si es de 3 niveles. Entonces, profundidad mínima que se debe pensar para un cálculo es de 1 metro. Metros son una referencia común en las construcciones como se mencionan, pero se hacen zapatas para casas de 3 pisos. Bueno, puede ser interesante. ¿Qué distancia debe haber entre pilotes? ¿Cuál es la mejor base para un edificio de 3 pisos? ¿Cuántos pisos soporta una columna? Bueno, la primera, ¿es posible construir casa de 3 pisos? Si es posible construir, es necesario saber si la municipalidad que corresponde autoriza dicha ampliación en altura. Normatividad, muchachos, el POT. Se debe realizar una inspección para ver el estado de las cadenas, columnas y además qué columnas y además qué soportes va a tener la construcción. Después de esto podríamos dar un diagnóstico. ¿Qué distancia debe haber entre pilotes para 300 metros? La separación mínima entre ejes de pilotes debe ser 2 veces el diámetro de los mismos y no menor a 75 centímetros. ¿Cuántos pilotes hay que meter en 300 metros? Queremos saber cuántos pilotes hay que meter en metros cuadrados, en 300 metros cuadrados. Perfecto. Forma. Entonces, preferimos nosotros una zapata rectangular con arriostamiento para amarrar zapatas. Bueno, mostrad forma. Entonces, muchachos, tenemos ya el tema más solucionado con las zapatas aisladas rectangulares. Entonces estás ya hablando de zapata aislada, viga de amarre, con arriostramiento. Sí. Esto, para pensar en unos supuestos, qué cantidad de cargas debe tener la columna. ¿Qué más? ¿Qué armadura sugieres que debe tener una zapata? Una armadura inferior, mira, unas distribuidoras de longitudinales transversales. Una armadura inferior o superior. Una malla de reparto, un recubrimiento mínimo. Recubre los 75 milímetros. Y la viga de amarre por lo menos 300 por 500 milímetros. Entonces, ¿cuánto debe tener la viga de amarre? 300 por 500 milímetros. Una longitud típica entre ejes de columna o separación de zapatas. ¿Cuánto debe ser la separación entre zapatas? 2,500 metros. Armadura superior y armadura inferior con un estribo de 150 milímetros. Hay un detalle de anclaje de varillas de columnas, ¿sí? ¿Cómo va a ser el detalle de las varillas que van a tener las columnas? Con gancho y desarrollo mínimo según la norma. ¿Qué dicen las normas?
de las varillas en las columnas. Entonces, el tema de la unión con la zapata y la viga. Zapata-viga. La viga de amarre puede apoyarse sobre la corona de la zapata o estar integrada dentro del volumen de la zapata. ¿Me entendés? Vamos a garantizar recubrimientos de armaduras. Vamos a garantizar que haya una continuidad de la armadura vertical que sube a la columna. ¿Listo? Vamos entonces con las soldadas y el empalme mecánico, por favor, para que se garantice un recubrimiento de armadura, de continuidad de la armadura vertical. Se continúa la armadura vertical, por favor. Entonces vamos a cortar la armadura. Sí. Vamos a mirar la zapata de forma que, ¿cuál es la forma de 2.225? Bueno, que la viga pin pueda pasar por encima sin conflicto. Usamos solapes y empalmes según norma, entonces vemos las normas, cómo van las normas. Para poder comprobar, vamos a verificar temas cortantes en el plano de la zapata, cercana a la columna. Zapata cerca de la columna. ¿Qué pasa con los planos de la zapata cerca de la columna? Vamos a calcular los momentos de la zapata para determinar cuánta exacta es la armadura. Vamos a calcular la zapata, momentos de la zapata, para ver cuánta exacta es esta armadura para los momentos de esta zapata. La zapata requiere una armadura. Oye, ¿ya te pusiste la armadura? Depende de qué momentos esté esta zapata. Verificamos un punzonamiento por la columna. Comprobamos qué capacidad portante tiene esta columna y un asentamiento con estudio técnico. Bueno, entonces está lista la lista de materiales. Sí. Para una zapata de 2.50 por 1.60 de altura. Wow. Con un promedio de 0.40 metros. Mírame que estamos ya definiendo nuestras zapatas para nuestro proyecto. Zapata de 2 por 50 por 1.60 de altura. Para un promedio de 0.40 metros útil. Tenemos volumen de la zapata, volumen del hormigón zapata. ¿Sí? Esto es 1.60 metro cúbico. Volumen del hormigón zapata 1.60. Vámonos con la zapata 1.60 metro cúbico. Este volumen es aproximado. No incluye las taludes ni el volumen de la viga. Entonces la zapata, bienvenido, 1.60 metro cúbico. Pongan la zapata de 1.60 metro cúbico. Volumen, hormigón, viga, amarre. 300 por 500. Esto del volumen del hormigón con la viga amarre va para 0.525 metros cúbicos. El amarre de la viga con el hormigón, el volumen del hormigón. Además tenemos un acero que se va a estar cuantificando, un acero que se quiere meter de un peso de 120 kilogramos. 120 kilogramos de acero por zapata. ¿Cuánto peso va a tener el acero por zapata? 120 kilogramos. Va a tener una viga también. Entonces que el acero va a pesar 120 kilogramos a 220 kilogramos. Estas son dimensiones según la carga de un estudio geotécnico. Esto es una idea de estudio geotécnico, que si te gusta el tema de las zapatas, que es un estudio geotécnico. Entonces que actúa por favor como ingeniero civil. Hazme un estudio geotécnico de estas zapatas, ¿sí? Cuál es su profundidad y cómo va a ir el peso del acero sobre la zapata. Eso es un estudio interesante, geotécnico. Ahora, pasando del tema, lo que debe hacer un ingeniero civil. Hazme un estudio geotécnico de esta zona, del tipo de tierra, ¿sí? Para saber qué zapatas me llevo. Me voy a comprar unas zapatas, dime cuántas y de qué tamaño deben tener. Unos 60 metros cúbicos. Debe ser una zapata rectangular. Debe ser una zapata rectangular, sí, con arriostramiento, sí, para que todas las zapatas estén amarradas con un arriostramiento. Eso le garantiza a usted que la tierra, que es heterogénea, pues se sane
porque es una tierra heterogénea, entonces van a estar bien amarradas las zapatas. Y entonces, que para el amarramiento con la viga, 0.525 metros cúbicos. Bueno, este tiene una excentricidad, entonces metámosle amarre las zapatas. Zapata combinada o losa de cimentación. No, esta es una cimentación profunda, no le metamos losa de cimentación. Para montaje en obra vamos a preparar un constructivo de anclaje de varillas. ¿Cómo van las varillas ancladas a esta zapata? 1. A esta viga. 2. A esta columna. 3. Interesante el temita de lo que hacen los ingenieros. Bueno, muchachos, ahí estamos solucionando nuestras cimentaciones, que obviamente iba a ser un zapata rectangular, obviamente con arriostramiento. Eso no estaba en duda. Nunca estuvo en duda, muchachos. Tranquilos. Entonces ya vamos con el tema de las zapatas aisladas. Qué bueno, estamos con la cimentación. Qué interesante, muchachos. Después tendríamos que pensar en lo que es una estructura, un pórtico, una estructura de concreto armado. ¿Entendés? Esa es la segunda parte. Ya me metiste hasta ahí, estuvo muy bien, porque después viene la estructura, después viene la fachada, muros, paneles compuestos, piedra, ¿me entendés? Y después las instalaciones eléctricas. Después, climatización, sí, zonas de comida. Después, ¿dónde va la extinción contra incendios? Después los acabados, después los montajes, acabados comerciales. Shell and Core. Después el tema de urbanismo, de exteriores, de parqueaderos. Que si pensabas meterle parqueaderos subterráneos, que no. Ah, bueno. Después la puesta en marcha y los certificados. ¿Dónde están los certificados de pruebas eléctricas? De manual de operaciones. ¿Dónde está la inspección de la licencia del uso del suelo? Los bomberos. Vengan, ¿a dónde están las operaciones? Vamos a hacer la operación. Venga, señor administrador. La administración, ¿cómo está para el mantenimiento y la evaluación comercial? Así entonces nos vamos para el siguiente video.